hace muy poquito resolví este examen, el examen final de cálculo 1 de la UPC EdSafe, para que aquellas personas que estuviesen comenzando industriales este año se den una idea de la dificultad que les espera en esta asignatura. La asignatura acaba de comenzar, no vamos ni 4 clases, así que aquellas personas que estén cursando industriales en la UPC seguramente estén más interesadas en el próximo paso, que es el parcial. Así que en esta ocasión les traigo la resolución de un parcial que se tomó hace muy poquitito, concretamente el 28 de octubre del 2022. Vamos a eso. Nos aclaran que tenemos 1 hora y 15 minutos para resolverlo. Por cada respuesta correcta tenemos un punto con 25. Por cada respuesta incorrecta restamos un cuarto de punto. Y si está en blanco, pues no afecta la nota. Te propongo que intentes resolver este examen por tu cuenta, siguiendo estos parámetros, a ver qué nota es que sacas. Comenzamos con el primer ejercicio. En este primer ejercicio tenemos un ejercicio de dominio de funciones. Bien, tenemos un cociente. En el numerador tenemos un logaritmo y en el denominador tenemos una raíz cuadrada. Y nos piden que encontremos el dominio de esta función. Para eso vamos a escribir qué restricciones tenemos. En principio, sabemos que el argumento de un logaritmo, es decir, lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser estrictamente positivo. Por tanto, x-1 mayor que 0. A su vez, sabemos que lo de adentro de una raíz, en este caso menos x cuadrado más 2x más 15, lo de adentro de una raíz con índice par, en este caso fíjense que tenemos raíz cuadrada, pero también vale para raíz cuarta, raíz sexta, etc. Bien, lo de dentro tiene que ser positivo, o sea, mayor o igual a 0. Pero cuidado. Fíjense que en este caso la raíz está en un denominador y los denominadores no pueden anularse. Así que este igual de aquí se lo voy a quitar para contemplar también el hecho de que está en un denominador. Así que fíjense que tenemos que resolver dos desigualdades. Esta acá facilita, nos queda x mayor que 1. Ahora, ¿cómo resolvemos esta? Yo voy a utilizar el método gráfico, ¿sí? Voy a recordar que lo que tengo aquí, si yo lo considero como una función, bien, p de x igual menos x cuadrado más 2x más 15, su representación gráfica es una parábola. Para graficar esta parábola tengo que encontrar las raíces. Para eso utilizamos la ecuación resolvente o la fórmula de segundo grado, fórmula de Bhaskara, bueno, tiene varios nombres. Cuando lo hago, llego que las raíces de este polinomio son menos 3 y 5. Así que con esto ya puedo hacer un esbozo de la gráfica de este polinomio. Bien, aquí tengo las raíces menos 3 y 5. Ahora, fíjense que el coeficiente principal, menos 1, es negativo. O sea que la parábola mira hacia abajo. De esta forma puedo hacer el esbozo de la parábola. Puedo decir que es algo así. Mira hacia abajo y corta el eje x tanto en 5 como menos 3, que son las raíces que habíamos encontrado. Ahora fíjense que esta desigualdad lo que me está diciendo es que busca aquellos valores que sean positivos, o sea que estén por encima del eje x. O sea que me interesa este trozo de curva únicamente. Y ese trozo de curva lo obtengo para ¿qué valores de x? Pues para los valores de x comprendidos entre menos 3 y 5. O sea que la solución de esta desigualdad es de menos 3 a 5. Pero cuidado, también tengo que tener en cuenta esta restricción que me pide que x sea mayor que 1. O sea que vaya desde 1 en adelante. Por lo tanto, considerando ambas restricciones, me quedo con esto, de 1 a 5. Que si se fijan, es la opción que está marcado aquí como correcta. Yo sé que les pedí que ustedes hagan la resolución por su cuenta y ustedes están diciendo, hey Juan, acá ya me está marcando cuál es la solución. Pues no pasa nada, no importa que la tengan ahí. Inténtenlo hacer igualmente, ¿ok? Ya saben a qué tienen que llegar, lo importante es cómo llego a eso. ¿Ok? Nada de andar adivinando, no sirve eso. Bien, fíjense que bastante sencillo. Calentamos los motores y pasamos ahora al segundo ejercicio. Acá tenemos un ejercicio de límites que me parece muy interesante. Te animo, insisto, te animo a que lo intentes hacer por tu cuenta. Está muy interesante. Nos piden que resolvamos el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x más 2 menos valor absoluto de 2x menos 2 dividido entre 2x. Y esto de tener el valor absoluto acá hace que quizás se compliquen un poco las cosas. En principio, si ustedes intentan reemplazar el 0, ¿sí? Fíjense que acá me va a quedar 2, acá me va a quedar menos 2, que en valor absoluto da 2. Entonces en el numerador me termina quedando 0 y en el denominador también. O sea, me queda 0 entre 0, que es una indeterminación. Entonces tengo que encontrar la forma de poder evitar esta indeterminación. ¿Lo intentaste? ¿Seguro? ¿Segura? Dale, anímate. Bueno, te muestro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar por separado cuánto es el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x más 2 y el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de 2x menos 2. Porque este límite yo lo podría distribuir respecto de los sumandos de ese numerador, sin ningún problema. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque fijémonos que sin importar si yo me acerco a 0 por izquierda o 0 por derecha, cuando yo sustituyo esto es un número ligeramente mayor a 2 o ligeramente menor a 2. En definitiva, es positivo. Entonces, no necesito el valor absoluto para nada. Entonces, es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 0 de x más 2, pero puedo usar paréntesis en vez de valor absoluto. Está exactamente lo mismo, porque lo de adentro ya es positivo. Recordemos que la única función del valor absoluto es convertir eso en positivo si es negativo y dejarlo igual si es positivo.
no hace otra cosa. Acá, ¿qué pasa? Por el contrario, fíjense, si yo multiplico acá a 2 por 0, cuando hago el límite, me queda 0, por tanto le resto 2 y me quedan menos 2. Si yo me acerco a 0 por derecha o 0 por izquierda, me puede dar ligeramente mayor a menos 2 o ligeramente menor a menos 2. En ambos casos me está dando algo negativo. Entonces, este valor absoluto lo que tiene que hacer luego es cambiarle el signo. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 de esto tal cual, sin valor absoluto, pero cambiándole el signo. Entonces, en vez de poner un menos acá adelante, que puede quedar feo, fíjense, le voy a cambiar el signo de esta forma. Le pongo un menos acá y le pongo un más acá. Da exactamente lo mismo. Teniendo esto en cuenta, yo puedo venir a este límite y sustituir el valor absoluto de x más 2 por x más 2 y el valor absoluto de 2x menos 2 por menos 2x más 2. Bien, fíjense, el valor absoluto de x más 2 lo sustituí por x más 2. Lo pongo entre paréntesis, más allá de que no es necesario para que lo vean. Luego tengo menos y este valor absoluto lo estoy reemplazando por menos 2x más 2. Entonces, ahora fíjense que ya no tengo la complicación del valor absoluto. Voy a empezar a resolver lo que tengo aquí, ¿bien? Comencemos por simplificar el numerador. Si yo distribuyo este menos, me queda 2x menos 2. Luego x más 2x es 3x, 2 con 2 se cancela. Así que fíjense que aquí simplemente x con x se cancela y me queda que el resultado del límite es 3 medios. O sea, la opción B, tal y como vemos aquí. ¿A que no era interesante este límite? Contame si es que te salió. Bien, déjame en los comentarios si mira, me salió o no, mira, no me salió, lo están intentando hacer de esta forma. O comentame si lo hiciste de otra forma y también te dio 3 medios. Me interesa. Yo mientras tanto voy a pasar al ejercicio número 3. Aquí tenemos un ejercicio de límites por definición de epsilon delta. En este caso y en los otros que estuve revisando, la dificultad no es muy elevada. Este caso, o sea, este tipo de ejercicios de límite por definición se podría complicar bastante más. Van a ver que no. Acá lo que dicen es que tenemos una función definida a trozos. Fíjense que nos dicen que es 2x en el caso de que x sea menor que 0 y es 3x si x es mayor o igual a 0. Nos dicen que utilicemos el límite por definición para demostrar que el límite cuando x tiende a 0 es igual a 0. Ahora bien, como es una función definida a trozos, vamos a tener que hacer los límites laterales. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Para eso, como estamos haciéndolo por la derecha, es decir, x mayor que 0, tenemos que utilizar 3x. Esto nos da 0, ¿bien? Luego por izquierda. Por izquierda es x menor que 0, así que utilizamos 2x y también nos da 0. Como los límites laterales nos dan 0, ya estamos en condiciones de asegurar que el límite es 0, pero nos piden que lo hagamos por definición. Así que por ahora lo que decimos es que 0 es nuestro candidato. Es decir, este AL que tenemos aquí, nosotros vamos a decir que es 0. Y vamos a proceder a demostrarlo por definición. Como tenemos dos trozos, es decir, para x mayor que 0 tenemos 3x y para x menor que 0 tenemos 2x, vamos a tener que hacerlo en dos pasos. Comencemos con 3x. Para eso, venimos a esta expresión y reemplazamos a f de x por 3x y al límite, por supuesto, por 0. Así que me queda de esta forma. Y luego aquí, recordemos que a es a donde estamos efectuando el límite. Justamente estamos haciendo el límite cuando x tendía a 0. Así que aquí, para nosotros, a es 0. Una vez que hicimos eso, vamos a operar aquí para que nos aparezca el valor absoluto de x, que es lo que tenemos aquí. Para eso fíjense que tenemos el producto entre 3 y x y estamos aplicando el valor absoluto. Nosotros podemos distribuir el valor absoluto respecto del producto, o sea, de esta forma. Ahora bien, el valor absoluto de 3 es simplemente 3, así que me queda así. Y lo que voy a hacer ahora es aislar el valor absoluto de x. Fíjense entonces que del paso 2 tenemos que el valor absoluto de x tiene que ser menor que epsilon entre 3. Y también teníamos anteriormente en el paso 1, a partir de sustituir acá, que el valor absoluto de x tiene que ser menor que delta. De estos dos apartados, lo que sacamos es que la relación entre delta y epsilon es que delta es igual a epsilon entre 3. Recuerden que todavía nos falta hacer un paso que es demostrar que esto efectivamente sirve, ¿sí? Pero antes de hacerlo, vamos a ir al otro apartado, digamos, de aquí lo hicimos para f de x igual 3x, ahora tenemos que ir a f de x igual 2x, a ver cuál es la relación entre delta y epsilon. Y luego, recién ahí vamos a comprobar que efectivamente funcionan ambos. De forma muy similar, cuando sustituimos f de x por 2x, nos queda esto de aquí. También obviamente trabajamos con esto y nos queda lo mismo de antes. Aquí si aplicamos propiedades del valor absoluto, nos queda esto, y luego el valor absoluto de 2 es 2, por lo que nos queda que el valor absoluto de x tiene que ser menor que epsilon entre 2. Y al igual que antes, tomando esto y esto, tenemos que la relación entre delta y epsilon es epsilon entre 2. Fíjense entonces que teníamos dos relaciones, delta igual epsilon entre 3 y delta igual epsilon entre 2. De estas nos vamos a quedar siempre con el menor de los deltas, o sea que entre estos dos nos vamos a quedar con epsilon entre 3. Y ahora con esto vamos a verificar que efectivamente funciona, es decir, que cuando venimos aquí se cumple esta relación. Una pequeña aclaración, esto es un examen tipo test, no piden que justifiquemos cómo llegamos a la respuesta. Ya la tenemos, ya sabemos que es epsilon entre 3, que es la respuesta D. O sea que ya estaría bien y pueden avanzar al ejercicio 4. Pero yo quiero mostrarles cómo rigurosamente en realidad habría que hacer un paso adicional en caso de que tengamos que justificar esto, ¿sí? Tanto para x mayor o igual que 0 como para x menor que 0 tenemos que ver que el delta propuesto efectivamente verifica. Entonces venimos aquí
ponemos el delta que estamos proponiendo y desde esta expresión tenemos que trabajar para ver que se cumple esta. Entonces fíjense que en este caso lo que yo puedo hacer es multiplicar por 3 a todos los lados de la desigualdad y me queda 0 menor 3 valor absoluto de x menor que epsilon. Luego 3 es lo mismo que su valor absoluto, así que lo puedo escribir de esa forma. Y luego lo puedo meter dentro y me queda 3 por x en valor absoluto. Es decir, se verifica esa desigualdad. Es un poco lo mismo que hicimos antes, pero al revés. Vamos a ver ahora para x menor que 0, es decir, utilizando 2x. De la misma forma, este es el delta propuesto, ¿bien? Así que ahí lo pongo, ¿ok? Pero ahora quiero comprobar que se cumple esto de aquí. Así que vamos a multiplicar en este caso por 2, ambos lados de la igualdad, por 2, por 2, por 2. Entonces nos queda 0 menor que 2 por valor absoluto de x, menor que 2 tercios de epsilon. Nuevamente, este 2 yo lo puedo pensar como valor absoluto de 2. Eso luego lo puedo unificar y puedo escribir valor absoluto de 2x menor que 2 tercios de epsilon. Y ahora fíjense que esto de aquí se cumple porque 2 tercios de epsilon es menor que epsilon. Y por tanto, si 2 tercios de epsilon es menor que epsilon y esto menor que 2 tercios de epsilon, por transitividad efectivamente se cumple lo que yo quería demostrar. Efectivamente se cumple. Por eso cuidado, cuando tengan dos deltas, bien, ambos en función de epsilon, siempre tomen el menor. Ahora sí que está completo. Ahora sí que hemos demostrado que el delta propuesto funciona. Aunque, como les dije antes en la aclaración, en este examen por ser tipo test no era estrictamente necesario. Pasamos al cuarto ejercicio. En este cuarto ejercicio tenemos un ejercicio de límites. Nos dicen que evaluemos el límite cuando x tiende a 0 de esta función que tenemos aquí debajo, donde fíjense que tenemos un parámetro a dando vueltas. Entonces nos pide que digamos para qué valor de a logramos que este límite exista. Fíjense que aquí tenemos una función que es la función parte entera y luego aquí tenemos la función exponencial. Bien, e elevado a toda esta cosa de aquí. Lo primero que tenemos que pensar es que nos están pidiendo el límite cuando x tiende a 0, pero no sabemos si da igual hacerlo por derecha que por izquierda, es decir, si cambia o no. Para eso los invito a que reflexionemos sobre el aspecto de la función parte entera. El aspecto es algo así. Obviamente esto sigue para acá y sigue para acá. Fíjense entonces cuando hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x más 2, nos queda la parte entera de un número ligeramente superior al 2. Si nosotros nos colocamos ligeramente a la derecha del 2, vemos que estamos en este trozo, o sea, la parte entera es 2. Mientras que en este caso, si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la parte entera de x más 2, nos queda la parte entera de un número que es ligeramente inferior a 2. O sea, nos colocamos por la izquierda del 2, estamos en este escalón, y la parte entera es 1. Fíjense entonces que esto no coincide. Por un lado nos da 2, y por otro lado nos da 1. O sea que es importante que consideremos límite por derecha y límite por izquierda. Eso lo vamos a tener en cuenta entonces a la hora de efectuar el límite por izquierda y por derecha en toda esta expresión. Luego, si nos fijamos en esta segunda parte, en la exponencial, aquí tenemos la arcotangente. Acá pasa lo mismo. No da lo mismo si nos acercamos en 0 por derecha o en 0 por izquierda. Y para que sea obvio, vamos a ver también, como hicimos aquí, la gráfica del arcotangente. Para el caso del arcotangente de x, esta de aquí es su gráfica. Tenemos una asíntota horizontal en pi medios y otra en menos pi medios. Cuando x tiende a más infinito se va a pi medios y cuando x tiende a menos infinito tiende a menos pi medios. Entonces, si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del arcotangente de 1 entre x, fíjense que 1 entre algo que tiende a 0 por la derecha tiende a más infinito. Por tanto, aquí tenemos arcotangente de más infinito. Dijimos que cuando x tiende a más infinito, esto tiende a pi medios. Mientras que aquí abajo, cuando x tiende a 0 por la izquierda, tenemos que 1 partido entre x tiende a menos infinito. Y en menos infinito tiende a menos pi medios. O sea, nuevamente, sí que tenemos diferencias en si lo hacemos 0 por derecha o 0 por izquierda. Esto de vuelta lo vamos a tener en cuenta ahora cuando hagamos el límite en toda esta expresión. Comencemos por el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de toda esta expresión, tal y como lo tenemos aquí. Bueno, vimos que el límite de la parte entera, esto de aquí, cuando x tendía a 0 por la derecha, nos daba 2. Así que en el numerador nos va a quedar simplemente 2 más a. Mientras que en el denominador, fíjense, aquí, en el exponente, la arcotangente, dijimos que cuando x tendía a 0 por la derecha, tendía a pi medios. Pero fíjense entonces que aquí tenemos pi medios menos pi medios. Ahora, atención, este pi medios no es pi medios tal cual, sino que es ligeramente inferior a pi medios. Y este de aquí es ligeramente superior a pi medios. Bien, recuerden la gráfica del arcotangente, bien, por donde nos acercábamos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Por lo siguiente, como esto de aquí nos da ligeramente inferior a pi medios, esta resta nos da ligeramente superior a 0, es decir, 0 por la derecha. Por tanto, 1 entre 0 por la derecha nos da más infinito. Aquí en el denominador nos queda e elevado a la más infinito, lo cual en definitiva es más infinito. Por tanto, fíjense que esto, sin importar el valor de a, nos estará dando que tiende a 0.
Ahora vamos a ver cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Pues en cuanto a la parte entera, vimos que el límite tendía a 1, así que ahora el numerador nos queda 1 más a. Y en el denominador, la arcotangente de 1 entre x tendía a menos pi medios por la derecha. Si yo lo sustituyo aquí me queda pi medios menos pi medios, queda pi medios más pi medios, o sea, pi. En definitiva nos queda e elevado a la 1 partido entre pi. Entonces fíjense, por derecha nos dio 0, por izquierda nos da esta expresión que depende de a. Si yo quiero que el límite exista, necesito que estos límites laterales coincidan, así que esfuerzo la igualdad. Es decir, pido que esto sea igual a 0. Y fíjense que la única forma de que esto suceda es que se anule el numerador, o sea que a sea igual a menos 1, que es, como ven, la respuesta que tenemos aquí en el apartado B. De esta forma concluimos con el cuarto ejercicio y pasamos al quinto. En este quinto ejercicio nos dan dos funciones, f de x y g de x. Ambas tienen un valor absoluto. Pero dicen que decidamos entre todas estas opciones sobre cuestiones de derivabilidad. Fíjense, nos hablan siempre sobre derivabilidad de estas funciones. Entonces, vamos a enfocarnos en este aspecto, por supuesto. Yo creo que acá lo podemos resolver muy fácil si simplemente nos preocupamos por hacer las gráficas de estas funciones. La gráfica de e a la x es esta. E a la x, pero fíjense que tenemos e a la menos x, así que lo que tenemos ahí es simplemente una simetría respecto del eje y, por tanto la gráfica de e a la menos x es esta de aquí, bien, es e a la menos x. Ahora, como tengo un valor absoluto, yo tendría que coger todo lo que esté por debajo del eje x y espejarlo, pero en este caso no tengo nada por debajo del eje x, o sea que la función e a la menos x es exactamente lo mismo que valor absoluto de e a la menos x, es tal cual. Fíjense que esta función de aquí es derivable en todo su dominio, no tengo ningún tipo de problema. Por tanto, ya puedo responder un montón de cosas sobre la función g, que aparece tanto en a como en c. Fíjense en c, por ejemplo, dice que g no es derivable en el intervalo 1 medio, 3 medios. Falso, es derivable en r, o sea, ya puedo decir directamente que el apartado c no es correcto, por ejemplo. ¿Bien? Después del apartado a no puedo decir nada, es cierto, y en b y en d ni siquiera nombra g, así que, pues ya está. Vamos a ver cuál es la gráfica de f. Si yo grafico el logaritmo de x, voy a encontrarme con que la apariencia es algo así, ¿bien? Donde corta el eje x aquí, en 1, y tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Pero como tenemos el valor absoluto, toda esta parte que está por debajo del eje x, yo tendría que despejarla, tendría que enviarla hacia arriba de esta forma, ¿bien? Fíjense que es simétrico respecto de este trozo. Lo que está por encima del eje x, pues permanece inalterado tal cual está. Y ahí sí que tendría la gráfica de f. Ahora, fíjense que aquí, en x igual a 1, tengo lo que llaman punto anguloso. Es decir, la curva ahí no es suave. En los puntos donde la curva no es suave, la función no es derivable. Nos va a dar un valor por aquí y otro valor por aquí que no va a coincidir, ¿bien? O sea que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y por la izquierda de la función derivada no va a coincidir. Ni siquiera tengo que calcularlo porque estamos en un examen tipo test. Si tuviese que calcularlo, bueno, lo haría, pero no tengo que hacerlo. Con la gráfica ya lo estoy viendo. Por tanto, yo ya veo que en x igual a 1 la función no es derivable. La a me dice que sí, que entre 1 medio y 3 medios es derivable. Eso es falso. F no es derivable en 1. Está justamente en ese intervalo. Así que la a es falsa. Luego me dice en la b, f es derivable en este intervalo, pero g no. Falso, g sí que es. De hecho, esto ya me tenía que haber dado cuenta antes que era falso, ¿bien? Porque g es derivable en r. O sea que, viendo esto, aparentemente la d es la única opción que dice f es derivable en cualquier punto del intervalo AB, siempre y cuando que este intervalo cumpla con esta restricción. Fíjense, es verdad. AB, siempre que a sea mayor que 1 y b mayor que a. Me están diciendo que siempre que a esté a la derecha de 1 y b a la derecha de a, la función es derivable. Es cierto, porque es derivable en todos los puntos excepto en el 1. Fíjense que en el d no me está diciendo que no sea derivable en este intervalo, o sea, d menos infinito 1, no me lo dice. Solamente me dice que es derivable en esta parte, lo cual sí que es cierto. Así que en este caso vemos que la d es la correcta. Fíjense qué rápido que lo resolví, tan solo sabiendo hacer gráficas de funciones, sin liarme haciendo límites laterales. Ténganlo en cuenta. Pasamos al ejercicio 6. En este sexto ejercicio nos dan esta función de aquí, que fíjense que está acotada al intervalo menos 2, 2. Nos dice que digamos cuál de estas afirmaciones es cierta. Nos está hablando sobre extremos absolutos. Recordemos entonces que si nosotros tenemos una función que es continua y su dominio está dado por un intervalo cerrado, nosotros podemos aplicar el teorema de Weierstrass. ¿Cómo sé que lo puedo aplicar acá? Fíjense, acá el intervalo donde está definida la función está cerrado, ¿bien? O sea, está compacto. Y en principio fíjense que esto es una función continua, esto también es una función continua, la suma y resta de funciones continuas es continua, o sea que f de x es continua. Podría aplicar el teorema de Weierstrass. ¿Qué me dice el teorema de Weierstrass? Que una función continua definida en un intervalo cerrado siempre alcanza extremos absolutos dentro de ese intervalo, o sea, alcanza mínimos absolutos y máximos absolutos. Mejor dicho, un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Por lo tanto, debería ser capaz de encontrarlos. Ahora, ¿cuáles son los candidatos a ser máximo y mínimo absoluto? Tenemos tres candidatos. El primer candidato son aquellos puntos que hagan que la derivada se anule. Bien, es decir, los puntos críticos. El segundo candidato son aquellos puntos tal que la derivada no existe en esos puntos, donde no está definida, bien, la derivada. Y luego los extremos del intervalo donde está definida la función. En este caso serían 2 y menos 2. O sea, los candidatos de este tercer apartado ya los tenemos. Nos falta buscar los otros candidatos.
Así que primero calculemos la derivada de la función. Para derivar esta función, fíjense que aquí podemos aplicar la regla de la potencia, el 2 tercios baja, x menos 2 queda tal cual, se le resta 1 al exponente, así que queda 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio, y aplicando regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de x medios, es decir, por 1 medio. Y luego tengo la derivada de x partido entre 3, o sea, menos 1 tercio. Esta derivada la voy a arreglar un poquito, ¿sí? Para que no quede tan fea. En principio, fíjense que este 2 con este 2 se cancela, así que esto lo puedo reescribir de la siguiente forma. ¿Cómo vemos aquí? Fíjense lo que hice. Como acá tengo un exponente negativo, lo que hice fue dar vuelta la base, poner 2 entre x. Entonces me quedaría, en vez de menos 1 tercio, 1 tercio, ¿bien? Porque ya di vuelta a esto. Y luego ese 1 tercio, ¿ven? Exponente 1 tercio es como decir raíz cúbica. Entonces lo escribo de esta forma para que quede más clara cuál es la derivada. Fíjense que en esta derivada yo tengo la x en un denominador, o sea, x igual a 0 no lo puedo evaluar en la derivada, ¿bien? Por tanto, justamente, no existe la derivada evaluada en 0. Aquí tengo el candidato de este segundo apartado. Me falta encontrar el candidato del primer apartado, que es cuándo se anula esto. Así que vamos a igualarlo a 0. Al hacerlo, un menos 1 tercio lo paso sumando y me queda esto. 1 tercio con 1 tercio lo puedo cancelar y me queda igualado a 1. Y si ahora elevo al cubo a ambos lados de la igualdad, me queda 2 entre x igual a 1, o sea, x igual a 2. O sea que el candidato que encontré acá se está repitiendo con un candidato que ya tenía. En definitiva, mis candidatos son menos 2, 0 y 2. Para saber cuál es máximo absoluto y cuál es mínimo absoluto, lo que voy a hacer es evaluar la función en cada uno de estos puntos y ver sus valores. F de menos 2, como verán, me da 5 tercios. F de 0 me da 0. Eso se ve bastante fácil. Y F de 2 me da 1 tercio. Fíjense entonces que este fue el máximo valor y este de aquí fue el mínimo valor. O sea que en menos 2 tengo un máximo absoluto y en 0 tengo un mínimo absoluto. Buscando aquí entre las opciones, lo único que cuadra con esta información es el apartado A que me dice que tengo un mínimo absoluto en x igual a 0. Nuevamente un ejercicio que se resuelve muy rápido si tengo claro los teoremas para poder resolver este tipo de ejercicios. En este caso, el teorema de Weierstrass. Pasemos al séptimo ejercicio. Acá tenemos un ejercicio muy interesante de función inversa. Me gusta mucho, porque aparte tenemos derivada implícita, o sea que está bueno para recordar varias cosas. Nos dicen que tenemos una función f de x que está dada de forma implícita, como esta expresión que tenemos aquí, ¿bien? Donde a no es 0, eso es importante. Luego nos dicen que entendamos que g de y es la función inversa de f. Que bajo estos parámetros encontremos el valor de la derivada de g evaluada en 1. Lo primero que tenemos que recordar es cómo podemos encontrar la derivada de una función a partir de la derivada de la inversa, ¿bien? Como g es la inversa de f, nosotros podemos decir que la derivada de g evaluada en 1, que es lo que nos están pidiendo, no es otra cosa que 1 dividido la derivada de f evaluada en x sub 0. Ahora, ¿quién es x sub 0? X sub 0 es un valor tal que al evaluar a f en x sub 0 obtenemos y sub 0, donde se cumple además que g evaluada en y sub 0 es igual a x sub 0. De alguna forma, podemos decir que x sub 0 es el valor que se le corresponde a 1. Entonces, comencemos por encontrar el valor de x sub 0, que fíjense que acá también nos los está aclarando por si no lo recordábamos. Como f está dado de forma implícita, lo que tengo que hacer es, en esta expresión, reemplazar el valor de y por 1 y aislar x sub 0. Y nos queda de esta forma, ¿bien? Y igual a 1 y x igual a x sub 0. Ahora fíjense que quiero encontrar x sub 0 que está en un exponente. Y estos exponentes son muy parecidos excepto por este 2. Acá tenemos que afinar un poco el ojo, porque esto es algo que lo vamos a ver con frecuencia. Bien, no es nada raro, vamos a verlo con frecuencia. Tenemos que reescribir esto de la siguiente forma. Este 2 lo vamos a poner como otro exponente, es decir, de esta forma. ¿Por qué? Fíjense en principio que esto es válido, porque si yo multiplico otros exponentes me queda esto, que es exactamente lo mismo que tenía. Es válido. Pero lo hago porque esto me permite a mí hacer un cambio de variable. Fíjense que si yo a esto lo llamo t, ¿qué es lo que me queda? Si esto es t y esto es t, me queda una ecuación de segundo grado. Me está quedando que 2t más t cuadrado menos 3 es igual a 0. De aquí, usando la fórmula resolvente, yo puedo encontrar los valores de t. Esto se lo dejo a ustedes. Bien, lo hacen y van a ver que los valores son 1 y menos 3. Ahora, recordemos que el cambio de variable que hicimos es que t es igual a una exponencial. Una exponencial siempre coge valores positivos, ¿bien? E elevado a algo me va a dar siempre positivo. Por lo tanto, no puede ser menos 3. Bien, t no puede ser menos 3. Este valor lo voy a excluir. El valor de t que voy a tomar es t igual a 1. Lo reemplazo aquí y aíslo x sub 0. Para que e elevado a algo me dé 1, ese algo, este exponente tiene que ser 0. O sea que a por x sub 0 tiene que darme 0. Y aquí recuerden que les dije que había un dato que era importante, que era que a no puede ser 0. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense, si yo tengo que a por x sub 0 es 0, para que esto suceda, alguno de los valores tiene que ser 0. O sea, o a es 0 o x sub 0 es 0. Pero como a no puede ser 0, porque nos lo dice el enunciado, forzosamente x sub 0 tiene que ser 0. Por tanto, ya encontramos este valor de aquí,
que tanto necesitamos para encontrar la derivada de g en 1. Voy a reemplazar x sub 0 por 0 y avanzamos. Muy bien, ya tenemos la expresión que vamos a utilizar para encontrar la derivada de g en 1. Pero claramente nos falta conocer la derivada de f. Para poder encontrar la derivada de f tengo que derivar de acá de forma implícita. Entonces comencemos a derivar. Derivemos esta exponencial. Sería 2 veces e a la a por x por y. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada del exponente. Bien, en el exponente tengo un producto, si se fijan. Tengo a por x por y. Así que voy a hacer la derivada de un producto. Bien, abro paréntesis. La derivada del primero, o sea, la derivada de a por x, es a por el segundo sin derivar. Ahora, el primero sin derivar, o sea, a por x, por la derivada del segundo. Y la derivada de y es, pues, y'. Más. Y ahora vengo aquí. Aquí fíjense que también tengo un producto. Tengo y cuadrado por la exponencial. Así que comencemos a derivar. La derivada del primero sería la derivada de y cuadrado, que es 2y. Y aplicando regla de la cadena tengo que multiplicar por y'. Y todo esto por la segunda sin derivar. 2a x y. Todo esto fue simplemente la derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora tengo que hacer más el primero sin derivar por la derivada de la exponencial, que va a ser e a la 2a xy. Y aplicando regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de este exponente. Que de vuelta tengo un producto. Tengo 2ax e y. Así que voy a abrir paréntesis. La derivada de 2ax es 2a. Entonces tengo la derivada del primero 2a por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, o sea 2ax por la derivada del segundo, que sería simplemente y'. Luego tenemos menos 3, que es la derivada de 0. Y todo esto lo tenemos igualado a 0, así que lo voy a poner por acá. Igual a 0. Todo esto de acá es lo que obtenemos al hacer la derivada implícita. Pero a mí me interesa encontrar y' cuando x vale 0 y cuando y vale 1. Así que voy a sustituir a x por 0 y a y por 1. Fíjense que esto va a simplificar bastante las cosas. Porque si x vale 0, todo esto de acá desaparece para empezar. Luego todo esto de aquí también desaparece. Y el resto va a quedar bastante sencillo. Fíjense por ejemplo los exponentes. Este exponente de acá va a ser 0. O sea que e a la 0 vale 1. Todo este exponente vale 0. O sea que e a la 0 de vuelta vale 1. Y esto también vale 0. O sea que e a la 0 vale 1. Queda bastante más sencillo. O sea, queda esto de aquí, 2a más 2y' más 2a igual a 0. O sea que me queda que 2y' es igual a menos 4a. O sea que y' es igual a menos 2 entre a. Recordemos que este valor de y' es como que decir la derivada de f valorada en 0, porque es donde reemplazamos. O sea, todo esto de acá es lo que yo quería reemplazar aquí. Para finalmente decir entonces que la derivada de g va a ser 1 partido menos 2a. O menos 1 dividido 2a, que es lo mismo que lo que encontramos acá en el apartado B. Este ejercicio, un poquito más difícil que los anteriores, es cierto. Tenía la necesidad de conocer derivada implícita, tenía la necesidad de conocer esta relación entre las derivadas, cuando tengo una función inversa de la otra, pero fuera de eso, no había mucha más complicación. Vamos al octavo ejercicio. Octavo y último ejercicio, un ejercicio sobre límites, donde nos dicen que utilicemos el polinomio de Maclaurin, o sea el Taylor centrado en 0, tanto para e como para el seno de x. Como son ya conocidos, bien, aquí nos lo aclara, puedo partir de este dato. Bien, de hecho en los exámenes ustedes pueden llevar un formulario y así que esto lo van a tener. Ahora bien, ¿hasta qué orden tengo que llegar yo con estos polinomios? Eso es importante. Fíjense que en el denominador tengo x a la cuarta, así que la idea es poder llegar hasta ese orden. Muchos estarán pensando, Juan, pero ¿por qué estoy haciendo esta complicación? ¿No hay formas más fáciles? Bueno, sí. En principio fíjense que si ustedes evalúan el límite en 0, obviamente acá van a tener una indeterminación. El límite está creado para eso, les queda 0 entre 0. Luego ustedes podrían intentar pensar esto en términos de, por ejemplo, como es 0 entre 0, en términos del L'Hopital. Pero el ejercicio pide que se haga de esta forma. Acá yo entro un poco en conflicto con esto, porque como es tipo test, yo tranquilamente podría no hacerlo de esta forma, podría intentar hacerlo de otros métodos y ya está. Pero quiero que practiquen esto, bien, polinomio de Taylor, porque quizás en la segunda parte del examen final les toman un tema de esto, un tema de Taylor, y tienen que saber justificarlo. O sea que está bueno que lo tengan practicado, ¿ok? Bueno, y también porque el conocimiento es poder. Hay muchas razones, gente. Hagámoslo por Taylor. Entonces, ¿hasta qué orden tengo que llegar yo? Bueno, a ver, en definitiva, acá tengo x a la cuarta, así que me interesaría llegar hasta este orden. Recuerden que para el seno yo tengo siempre los términos impares, o sea que el próximo sería el quinto. La razón por la que yo llego hasta cubo es porque fíjense que aquí tengo una composición de funciones. Tengo e elevado al seno cuadrado. Encima tengo seno cuadrado. O sea que no tengo necesidad de irme muy arriba, porque después voy a empezar a trabajar bastante. Bien, vamos a verlo. Fíjense, en principio tengo esto. Si esto es para el seno, yo sé que el seno cuadrado de t va a ser esto multiplicado por sí mismo. Entonces acá tengo que empezar a multiplicar, pero sin pasarme, sin irme muy lejos. Por ejemplo, tengo t por t. Esto va a dar t cuadrado. Luego tengo t por menos t cubo entre 3. 3 factorial, ¿no? Y luego, fíjense que tengo t por ot quinta. Eso sería ot sexta. Bien, ya multipliqué todo por t. Ahora tendré que venir aquí. Esto por t y esto por esto. Pero fíjense que me voy hasta la sexta.
me estoy pasando un montón. Yo quería llegar solamente hasta la cuarta, así que me voy a detener ahí. Entonces, como tengo esto dos veces, lo escribo como dos veces eso, donde a su vez el factorial de 3 lo escribí como 3 por 2, para que vean que pues 2 se cancela con 2. O sea que en definitiva, el seno al cuadrado de t me queda de esta forma. T cuadrado menos un tercio de t a la cuarta más o grande de t sexta. Ahora que tenemos seno cuadrado, y una expresión para seno cuadrado, que es lo que yo tengo aquí dentro, vamos a ver qué pasa con la exponencial. El desarrollo que conocemos para e a la u es 1 más u cuadrado entre 2 factorial más o grande de u cubo. Ahora, como nosotros queremos e elevado al seno de x, tenemos que hacer una composición. Como aquí queremos seno cuadrado, pues en cada una de estas u voy a meter el desarrollo en series de Taylor para el seno cuadrado. Fíjense que estoy utilizando x en vez de t, porque quiero amoldarme a la variable con la que estoy trabajando aquí en el enunciado. Bien, entonces me queda de esta forma. Y fíjense que aquí pongo OX sexta porque quiero truncar ahí, no me quiero pasar. Recuerden que a mí me interesa llegar hasta X a la cuarta, ¿ok? Entonces, aquí por más que tenga el cuadrado, y fíjense que esto me quedaría algo de grado 8, yo voy a truncar mucho antes. Vamos a trabajarlo poco a poco. En esta primera parte no hay mucho que yo pueda hacer, la verdad. Este paréntesis simplemente lo puedo quitar y este OX a la sexta con este, pues como es el mismo, me quedo con 1. Luego, este 2 factorial que está dividiendo, lo voy a escribir como un producto acá adelante. 1 partido 2 factorial, que es 1 partido entre 2. Y voy a abrir simplemente un corchete. Bien, y vamos a empezar a multiplicar. ¿Qué pasa? Cuando hago x al cuadrado, o sea, x al cuadrado con sí mismo, me queda x a la cuarta. Y cuando empiezo a multiplicar término a término, tendría que multiplicar esto con esto dos veces, pero me quedaría la sexta, no lo quiero. Y esto por sí mismo que me quedaría la octava, que tampoco lo quiero. Así que ahí me detengo, simplemente. O sea, de todo esto, trunco y me quedo solamente con x a la cuarta. El hecho de que esté truncando lo expreso con esto de aquí. Que luego multiplica por un medio, pero cuando se junta con esto a mí no me interesa eso, me queda simplemente OX a la sexta. ¿Bien? Este un medio solamente afecta a esto, eso sí que me importa. O sea que me queda de esta forma, y ahora fíjense que esto de aquí lo puedo simplificar con esto, y me queda esta expresión de aquí. Así que ahora que lo tengo, puedo evaluar el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, donde la exponencial la puedo reemplazar por todo este polinomio. Fíjense que al hacer eso, x cuadrado con x cuadrado se cancela, menos 1 con más 1 se cancela, me queda simplemente esto de aquí, que si hago el cociente me queda un sexto, y esto de aquí, que en el límite tiende a 0, o sea que el resultado finalmente será un sexto. Bien, aquí les dejo los pasos intermedios para que vean este razonamiento que les menciono. De esta forma concluimos con este video donde resolví el parcial que se tomó en octubre del 2022. Te recuerdo que en los próximos videos voy a seguir resolviendo parciales, finales, ejercicios sueltos, todos relacionados a la UPC EdTape. Eso lo voy a hacer durante los próximos 4 meses. Y todos estos videos los voy a poner en esta lista de reproducción. Así que puedes consultar esta lista o bien, lo que creo que es mejor, puedes suscribirte y darle a la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.